Vamos a empezar la clase. Buenas tardes, jóvenes. A ver, voy a empezar compartiendo pantalla. El día de hoy vamos a hablar sobre las llamadas rentas vitalicias. Vamos a ver un poco de qué se trata esto. Las rentas vitalicias A ver, un momentito. son una forma de pensión, una modalidad de pensión que tiene ciertas características generales y otras especiales. Las características generales es, en primer lugar, que es un flujo en UF fijo por toda la vida del pensionado en el momento que la ha contratado. Hay que entender que el fondo que la persona acumuló en su cuenta se lo traspasa entero a la compañía de seguros. Y ese traspaso, en realidad, es el pago de una prima. Lo que usted juntó en toda su vida activa, se paga como prima a la compañía de seguros para que la compañía de seguros le entregue esta renta vitalicia con las características que tiene. Asimismo, esto significa que el afiliado ya deja de tener propiedad del fondo, porque estos fondos pasan a la compañía de seguros. Y por lo tanto, en principio o en general, no hay herencia, a diferencia del retiro del programa. Lo que pasa es que lo que es heredable es el flujo garantizado posterior al fallecimiento del pensionado. Además, esta es una decisión irrevocable, por lo tanto, el pensionado tiene que, o la persona que se va a pensionar, tiene que reflexionar mucho y analizar harto porque es una decisión irrevocable. No se puede retroceder, no se puede cambiar de modalidad de pensión y tampoco siquiera se puede cambiar de compañía de seguro. Es una decisión para siempre. Uno puede pedir una renta vitalicia diferida. ¿Qué significa esto? Que en un periodo inicial el pensionado sigue recibiendo una pensión que está financiada por su fondo de la AFP. Y terminado el plazo que haya acordado, se traslada ese fondo a la compañía y a partir de ahí se recibe una renta vitalicia que, por ser posterior a la fecha del retiro, se le llama diferida. Es complicado para las compañías manejar algo que se les traslada a ellas, que es el riesgo de la actividad y el riesgo de reinversión. Bueno, ahí hay un tema bastante delicado. Las tasas con las cuales se calculan las rentas vitalicias en general han venido cayendo. Ahora último, se acaba de subir, pero en general la tendencia ha sido la baja, porque las tasas en general de los productos financieros ha ido a una baja en el mundo y también en Chile. Y eso significa que la compañía tiene que financiar un flujo con un activo que va a recibir, que va a tener un rendimiento inferior al que tenía años atrás, o que podía la compañía construir años atrás. Y eso implica que el cálculo de renta vitalicia significa que si acá es no, por el caso de... Entonces, podría ocurrir el riesgo de reinversión aumenta, ¿verdad? Y el riesgo de la cartera también aumenta. Porque puede que hayan invertido en algunos emisores valores de empresa pública que tengan dificultades, que tengan que recurrir a convenios de acreedores o que eventualmente caigan en quiebra. Igual implica que hay un pequeño riesgo que también hay que considerar al momento de contratar la renta vitalicia. Bien. Bueno, lo que nosotros, por ejemplo, conocemos como renta vitalicia y lo que ya ha estado inclusive en el terreno de discusión del Parlamento y todo esto, es lo que, por ejemplo, reciben los pensionados de jubilación, sobre todo de las AFPs, ¿no? De los llamados fondos de pensiones, ¿no? Que es una renta vitalicia, viene a ser prácticamente una especie de seguro que permita al rentista o afiliado a la renta vitalicia obtener una mensualidad, puede ser, ¿no? De por vida, ¿no?
previo el depósito también durante un periodo de tiempo de una cantidad de dinero que se le llama prima, ¿no? Vamos a ver en la parte práctica, vamos a ver cómo se opera este tipo de renta, ¿no? Este tipo de pensión. En realidad, las rentas vitalicias pertenecen a un sector del estudio de anualidades, ¿ya? Se le llama también anualidades contingentes. ¿Por qué podemos llamar, o por qué el término contingentes? Bueno, el término anualidad ya nosotros lo conocemos. Anualidad porque es un pago periódico, ¿no? Que puede ser mensual, trimestral, pero para este caso, por ejemplo, el estudio se va a considerar solamente un pago de periodos anuales. Y contingente porque nadie sabe, por ejemplo, en qué momento la renta va a dejar de pagarse, por ejemplo, ¿no? Puede ser por el fallecimiento del rentista o del pensionista, o porque la renta se ha pactado de repente para una determinada circunstancia en la cual el rentista va a dejar de percibir, ¿no? Entonces, ¿por qué se le llama una anualidad contingente? Dice, es una anualidad cuyos pagos continúan por toda o parte de la vida de una persona en particular, llamada rentista, ¿no? Como es el caso de las anualidades ciertas, los pagos pueden ser hechos anualmente, semestralmente, trimestralmente, lo que ya les he dicho, ¿no? Para esto, nosotros vamos a limitarnos a hacer solamente las anualidades contingentes con pago anual para efectos de estudio. Ahora, aquí también se utiliza una tabla, ¿no? La tabla de mortalidad, que generalmente es usada como designación, se utiliza la tabla CSO, tabla número 15. Voy a compartirles la tabla que está colgada en la plataforma. Por ejemplo, esta es la tabla, ¿no? Estas son en la práctica son dos partes de la tabla, ¿ya? Es una tabla de mortalidad. ¿Ya? Donde, por ejemplo, es parecida a la tabla que teníamos antes, ¿no? El número de vivos está representado por L sub X, el número de muertos por D sub X, y acá tenemos otras letras que representan también valores, ¿no? D y N y M, que lo vamos a ver en el transcurso de la explicación que lo voy a hacer. ¿Cómo usar esta tabla? ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, aquí vamos a ver las anualidades vitalicias, ¿no? Esta anualidad vitalicias es un pago continuo mientras dure el rentista o el beneficiario de la renta, ¿no? Así se conoce la anualidad vitalicia. Y acá hay una serie de procedimientos, cómo es que se llega a tener la fórmula. No vamos a ver la fórmula, ¿no? Vamos a ver directamente. Ya ustedes, si quieren, pueden revisarlo. Esta es la parte acá, ¿ya? A su vez, que viene a ser la anualidad, ¿ya?
donde dice que para la tasa de interés de 2,5%, es una tasa fija con la cual se calcula, la cual será supuesta en lo que falta de este y el próximo capítulo, los valores de sub x y n sub x están dados por la cuarta y quinta columna de la tabla. De la tabla 15. En todos los cálculos redondearemos cada valor al entero más próximo. Bien. Vamos a verlo ya de una vez con un ejercicio de cómo se calcula, por ejemplo, la prima neta única, ¿no? Cuando se habla de prima neta única significa el pago único que se va a hacer, ¿ya? Para conseguir esa anualidad o esa renta vitalicia, ¿no? Se hace un pago único que se considera una prima, es como pagar un seguro, ¿ya? En este caso, un pago único, dice, por ejemplo, hallar la prima neta única de una anualidad vitalicia ordinaria de $1,000 anuales para una persona de 30 años, aplicando la fórmula, ¿no? Esta es la fórmula. A sub x es igual a n sub x más 1 sobre d sub x, ¿no? Entonces, voy a tratar de ampliar esto más. Ahí se puede ver mejor, ¿no? Entonces, si la prima neta única es 1.000 unidades monetarias, vamos a poner soles, voy a hablar en soles. Entonces, de la anualidad vitalicia de una persona de 30 años, entonces esta es la notación matemática de la anualidad, 1.000 a 30. Es igual, aquí nos da la fórmula, a 1.000 por n31 sobre d30. ¿Por qué n31? Porque se considera de la edad de la persona que va a recibir, que va a tener el beneficio de una renta vitalicia, ¿no? De acuerdo a la fórmula, n debe tener como subíndice un año más en relación a d. ¿Ya? Esa es por la fórmula. Acá está n más 1, ¿no? Sobre d sub x, ¿no? Si x 30, entonces aquí será x más 1, sería 30 más 1, d sub x sería solamente 30, ¿no? Entonces, nosotros vamos a la tabla. A ver. Vamos a la tabla. Está un poco borrosa. Ya. La fórmula dice que n es igual a 31. Aquí tenemos la columna de n, ¿no? Todo esto es la columna n. Entonces nos ubicamos en el número 31. ¿31 cuánto es? Este es el valor de 31. 10.153.479.81. Y de 30, la tabla D, la columna D es esta columna, ¿no? 30, este es, hasta aquí llega, este es el monto de 30, ¿ya? 440.800.58. Entonces esos valores tienen que estar dentro de la fórmula para poder hallar la anualidad, ¿no? Bien, acá está, pues, ¿no? D30 era 440.80, 440.801. Se han obviado acá los decimales, sin decimales. Y N31 era los 10.153.480, ¿no?
Entonces, la prima neta única, o sea, lo que es el pago único que se va a hacer, es de 23.034 soles con 16 centavos, ¿no? Hay que pagar 23.000, ¿cómo se interpreta esto? 23.034.16 centavos, ¿ya? Pagando, ¿qué cosa? Una cantidad de 1.000 soles, por decir así, ¿no? Entonces, a ver, me rectifico. La prima neta única es esta, ¿ya? 23.034.16 soles. Entonces, la renta vitalicia va a ser 1.000 soles prácticamente, ¿no? Una persona de 30 años va a tener una renta de por vida de 1.000 soles. Pero para ello tiene que pagar ¿cuánto? Una prima neta única, mejor dicho, un desembolso único de 23.000 con 34 soles, ¿ya? Una vez que paga esto, adquiere prácticamente su seguro de vida como una anualidad vitalicia, en este caso ordinaria. Esa es la forma como se halla la prima neta única, ¿no? O sea, ¿cuánto hay que pagar? Eso es cuando es una anualidad vitalicia ordinaria. Ahora vamos a ver cuando es una anualidad vitalicia anticipada, ¿ya? De L por año consistente en un pago inmediato. Un pago inmediato de la prima, ¿no? Y de una anualidad vitalicia ordinaria de L. Nos dice acá que la importancia de la anualidad vitalicia anticipada radica en el hecho de que las primas de seguro de vida siempre se pagan al principio de cada periodo de pago. Por eso se llama anualidad vitalicia anticipada. Entonces, ¿cómo hallamos eso? Vamos a la fórmula. La fórmula es esta, ¿no? La fórmula es K sub A por A sub X es igual a N X más K por más 1, dividido entre D sub X, ¿no? Esa sería la fórmula. Aplicando ya haciendo un ejercicio. Dice, hallar la prima neta única de una anualidad vitalicia de $1.000 o 1.000 soles para una persona de 45 años de edad, teniendo que hacerse el primer pago a la edad de 65 años. Aquí, de acuerdo a la solución a este problema, nos dice, por ejemplo, que esta anualidad vitalicia ordinaria diferida por 19 años. Claro, 65 menos 45. Ahora sí hable otra vez. Equivale a 20 años. Pero empezando en los 46 años, se toma en cuenta los 46 años. Entonces, si empezamos de la persona tiene 45 años, pero para llegar a los 65 años, tiene que empezarse a los 46, ¿no? Y con eso cuenta más o menos una cantidad de 19 años. Entonces aquí, de acuerdo a la fórmula, N 65 y 45, D 45, ¿no? 1.000, la K es 19, es igual a N de 65 sobre D 45, no está tan nítido, pero arriba es N 65 sobre D 45, ¿no?
Entonces nos da estos valores. Vamos a ver a la tabla. N es en 5, D 45. Vamos a ver la tabla. Bien. N65 está por acá. Ya está, dígale. Bueno, Camilo, ya está en el centro. Entonces, N65 viene a ser 1.172.129, ¿no? Y D 45 Bien. Tomamos los datos de N65 y de su X 45, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo se resuelve. A ver, aquí N 65, N65, 65 es este valor, 1.172.129. Y D 45, esta es la columna de D, la tercera columna, 280.688.95. Veamos si cumple. Ahí está, ve. N65, tal como desde la tabla, 1.172.130. Y D 280.639. ¿Cuál es la prima que le toca pagar al asegurado? Este monto, ¿no? 4.176, ¿no? Bueno. ¿Qué nos dice aquí también? La anualidad del ejemplo 3 puede considerarse como una anualidad vitalicia anticipada diferida por 20 años. Ya. Después tenemos una anualidad contingente temporal. Este tipo de anualidades contingente temporal no son anualidades vitalicias, ¿no? No se dan por el tiempo total de vida de la persona, ¿no? Por ejemplo, acá lo que dice, difiere de la anualidad vitalicia en que termina después de un número especificado de pagos, aun cuando el rentista continúe con vida. Por ejemplo, una anualidad ordinaria contingente temporal de 20 años a 20 años de $1.000 anuales estipula pagos anuales de $1.000 cada uno, hasta que se haya hecho un total de 20, o el rentista muera, dice, cesando el pago en cualquier caso. Claramente puede pensarse en una anualidad ordinaria vitalicia como una anualidad ordinaria contingente temporal a N años, más una anualidad ordinaria vitalicia diferida de N años. En consecuencia, designando la prima neta única de una anualidad ordinaria contingente temporal de N años por I
o L por año para una persona de edad de X por A sub X, 2 puntos N, tenemos, ¿no? Entonces aquí hay un grupo de problemas resueltos ya, ¿ya? Lean la teoría, vean los ejemplos, ¿ya? En la próxima clase vamos a revisar. Como verán, no son cosas tan complicadas. No son cosas tan complicadas. Simplemente hay que ver la fórmula de cómo es el procedimiento y determinar, ¿ya? Al final hay un grupo de ejercicios que también los he colgado en la plataforma. Todo esto está en la plataforma. ¿Ya? No lo vamos a tocar lo que es los ejercicios no están acá un ratito. Está en el grupo de tareas. Un ratito voy a compartir el grupo de tareas. Aquí está la tarea 14. Ya la tarea es esta. A ver, voy a para que vean. Bien, voy a compartir. Van a resolver, ojo, van a resolver los primeros 10 ejercicios, ¿ya? Hay como 20 y tantos ejercicios, pero solamente van a resolver los primeros 10 ejercicios sobre los problemas propuestos, ¿ya? Aquí están los problemas propuestos. ¿Ya? Estos son problemas propuestos, ¿ya? Van a resolver solamente los 10 primeros ejercicios.
acá hay uno, a partir del 11, ¿ya? Porque estos ejercicios empiezan desde el 1, pero hasta el 10 están resueltos. ¿Ya? Hasta que llegue 10, a ver, del 11, 15, 5, acá hasta el 20 nada más. ¿Ya? Utilicen la tabla. La teoría aquí está bien explicadita, por favor. ¿Ya? Y la próxima semana, perdón, el próximo jueves revisamos, ¿ya? Vayan avanzando el próximo jueves. Son sencillos los ejercicios, simplemente aplicación de fórmula y un poquito la teoría, ¿ya?